mefistofélicos. Pero bienvenidos a una nueva y enigmática sesión con los mefistofélicos, bueno, donde de cierta forma los velos del tiempo se desdibujan para transportarnos a un fascinante universo de misterio y conocimiento, si se quiere. En esta ocasión, nuestros inquietos espíritus muy vagos y muy teológicos por la noche de hoy, pues se sumergen en las profundidades del pasado, desentrañando algunos secretos ocultos que Dayan sabrá mencionarnos de los muros del majestuoso templo de Iquira, el templo de San Francisco de Asís, en el departamento del Huila. Pues en esta travesía, a veces literaria, a veces poética, estética, histórica, pues buscamos en esos recovos encontrar un poco de historia, arte y estética con lo que se identifica este pueblo y con lo que representa ese templo que, pues hoy en día, desde algunas consideraciones estéticas, está un poco abandonado y que luego tocaremos. Así pues, inicio con algo de historia muy breve en el libro Iquira, su origen y protagonismo en las últimas guerras civiles del siglo XIX. Esto porque, a forma de reseña muy corta, Luis Ángel Ortiz Rivas, que es quien escribe el libro, a forma de historiador y referenciándose de tantos escritos que rondan por allí un poco dispersos, pues hace un buen trabajo para tenerlos, digamos, en un solo ejemplar. De cierta forma, el templo pues atraviesa ese contexto histórico de la guerra de los 1000 días, ahí la transición entre el 18 y el 19, y luego siguen las guerras de Colombia que ya todos conocemos. En este capítulo 5 menciona Luis Ángel las 3 capillas precedentes y el templo actual. Resulta y pasa que antes de esa constitución del templo, pues hay 3 capillas precedentes que leeré a continuación. Dice por acá. Iniciando con Iquira, no obstante su reducción o pequeñez, tuvo 3 capillas en el mismo casco de la población. La parroquial, naturalmente en el marco de la plaza donde se veneraba al santo patrono San Francisco, era de bareque y teja de barro. A los lados de su altar mayor fueron sepultados 2 de sus antiguos párragos, un padre Luciano Beltrán y fray Antonio Aquite. La segunda capilla, atribuida al padre Aquite por su devoción a la Virgen, era a mitad de la cuadra de la calle suroeste que de la plaza va hacia la Loma de la Cruz. Esta capilla era de bareque y palmicha, tenía más o menos unos 15 metros de longitud y en ella se veneraba un hermoso cuadro de óleo de la Virgen del Campo, que es la que debe estar en la principal. Como tercero, en el marco de la plaza a mitad de la cuadra sureste, que también tenía un altarcito, estaba dedicado a los muertos. En ella se velaban los cadáveres mientras eran llevados al cementerio. A finales del siglo XIX, por ahí en 1896, dice el historiador, la capilla que hacía de la iglesia parroquial amenazaba ruina, estaba muy desplomada y el señor cura, que lo era el padre Lucas Ortúa, de acuerdo con los vecinos, pensaron en la construcción de una nueva iglesia. En la escogencia del sitio se suscitó la división entre los vecinos, sobre todo en los gamonales. Unos pedían o querían que fuera en el mismo lugar de la capilla en servicio y otros fuera de la plaza. Don Lino Pérez ofreció obsequiar su casa que limitaba con la capilla, y no solo eso, sino que prometió comprar la otra casa de la derecha con el fin de ampliar el predio y que la nueva construcción fuera sobre la vieja capilla. Todos aceptaban a primera vista el lugar de la capilla vieja, pero encontraban en su contra que al poco tiempo de principiados los trabajos tendrían que derribar su querida capilla y entonces se quedaban sin iglesia. El padre Ortúa fue completamente neutral. Es una parte del problema que luego lo resuelven y terminan construyendo la iglesia que conocemos en el día de hoy. Así que con esta breve introducción un tanto histórica, pues le damos la bienvenida a quienes hacen parte de los mefistofélicos, a Dayan Danovis y a Freddy Paul una noche más en este episodio hoy que hablaremos del templo y de todo lo que se puede suscitar alrededor de ello. Así que bienvenidos. Buenas noches o buenos días o ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos de nuevo a esta reunión donde esta vez vamos a tocar un tema actual que tiene que ver con la estructura cristiana de Iquira, el templo parroquial, donde van a surgir algunos datos interesantes y sobre todo también una crítica por el estado actual del templo. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar nuevamente acá. Y sí, pues vamos a hablar del templo de Iquira. Pues parece un tema muy local, pero digamos que lo podemos extrapolar a muchas otras construcciones a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y de Latinoamérica, porque
que la influencia que tiene la religión católica en el pueblo latinoamericano pues es bastante notoria, y la mayor representación de ese poder que ella posee pues precisamente o se centra precisamente en los templos que tienen cada una de las localidades. Entonces pues nos vamos a centrar en uno en particular que nos identifica mucho, que es el templo parroquial del municipio de Iquira, el templo, creo que se llama de San Francisco de Asís, no estoy seguro. Acá Dayan, que es el versado en todos estos temas eclesiásticos, es el que nos va a dar la cátedra acá de templología católica. Entonces, el micrófono es todo suyo. Me dijo una señora una vez en Nuguate, me dijo, tome, profe, para que moje la palabra. Entonces mojemos la palabra. Para hablar para del templo de Iquira, hay que, hay que dar una vuelta bastante grande al pasado y salir de nuestro continente para meternos en Occidente. Pues es solo un recorderis, ¿no? Porque esto pues hoy en día muchos conocemos, digamos, la historia de los templos en América. Los templos, estas construcciones de tipo arquitectónico no son de origen americano. Esto lo trajeron después después de 1492. Hay que empezar por ahí. Y los templos en realidad existen mucho antes pues de la época de la cristiandad, de la época del cristianismo. ¿Y por qué hay que llegar a dar toda esa vuelta al pasado y salir de nuestro continente para llegar a un sencillísimo templo en el municipio de Iquira? Pues porque hoy en día ese templo ha perdido algo que se llama identidad, porque los templos también tienen una identidad, precisamente esconden una historia detrás de su arquitectura, detrás de sus formas y de sus colores. Y hoy en día el templo de Iquira, como lo decía Edwin en su introducción, está deteriorado. Una parte de la que se ve está deteriorada. Yo hace mucho tiempo no entro al templo. Lo conozco perfectamente en su interior y cada rincón sí, porque lo recorrí a lo largo de unos 4 años seguidos en los años 2000, del 2000 al 2005 aproximadamente. Pero sí, hoy en día se encuentra bastante descuidado y ese descuido ha llevado no solamente el descuido, sino también lo que le hicieron en los últimos 18 años, le hicieron perder totalmente la identidad arquitectónica que tiene el templo y por eso hay que ir tanto al pasado para entender por qué razón el templo hoy en día ha perdido su identidad, el templo de Iquira. Entonces, como les estaba diciendo, los templos no son creaciones americanas, surgen con las adoraciones politeístas en Grecia, en Roma, y luego con la aparición del cristianismo, cuando los cristianos estaban a punto de extinguirse porque los politeístas los estaban matando, y cuando Constantino por allá se le ocurrió establecer la religión, el cristianismo como la religión de su época, se salvaron. Lo que hicieron los cristianos es tomar los templos romanos dedicados a las deidades de su época y, y adoptarlos y sobre todo adaptarlos. Los templos romanos no son grandes, son pequeños, entonces los cristianos quisieron agrandarlos no solamente por esta razón, por el tema de que pudieran ingresar varias personas a los templos, sino por una segunda razón es que tiene que ver con ese orgullo de que como fueron tan perseguidos, y estuvieron a punto de exterminarlos, entonces querían demostrar con unas construcciones grandes que en realidad habían vencido, digamos, ese momento de casi exterminio por parte de los politeístas de aquella época, y entonces comenzaron a construir estos templos, digamos, grandes. Luego, hay que tener en cuenta lo siguiente, mucho tiempo después, a lo largo de la historia, aparece por allá en el siglo XII, aparece en la época medieval en Europa algo que se llaman las órdenes mendicantes. Nosotros conocemos las órdenes mendicantes. Una de las más famosas es la orden franciscana.
están los benedictinos y luego muchas otras. En parte, las órdenes mendicantes no solamente le debemos de poner todo el tema arquitectónico también, sino también las órdenes mendicantes fueron las encargadas de recolectar toda la filosofía que se había perdido, la filosofía antigua, recopilarla, hacer manuscritos, y gracias a ellos también se forman las universidades en el mundo. Nacen de las órdenes mendicantes. Dentro de estas órdenes mendicantes, en Italia, por allá en 1209, aparece el protagonista que ya fue nombrado por mis compañeros acá, Francisco de Asís, aparece en escena. Un joven, digamos, revolucionario de su época, que contrario a, y esto pasa hoy, el tema de la Iglesia Católica y su riqueza, se opuso a esa configuración de la época de la riqueza y de la opulencia de la Iglesia Católica, se opuso y entonces quiso establecer, digamos, un nuevo estilo de vida mucho más apegado a lo que fue Jesús de Nazaret en su época, cuya característica, entre otras, pues era el tema de la pobreza. Entonces Francisco de Asís en 1209 crea la orden de la orden de los frailes menores, la orden de los frailes menores, y prácticamente junto a Clara de Asís crea todo lo que hoy conocemos como la orden franciscana. Recordemos que después de 1492, junto a los españoles que llegan a América, venían ahí metidos representantes de la Iglesia Católica, además de representantes de la Inquisición también, que era su brazo armado y justiciero de aquella época. Si ustedes notaron en la introducción que hizo Edwin, se hace referencia a la palabra Fray Antonio Aquite, fray, porque una de las órdenes mendicantes que más se internacionalizó a partir de 1492 fueron los franciscanos. Y aquí, pues naturalmente, en el municipio de Iquira, en el departamento del Huila, llegaron, recordemos que antes de que existiera Iquira como tal, estaban una colonia indígena allí habitando en este territorio. Entonces llega esta orden mendicante de los franciscanos y se establecen en Iquira y pues comienzan a impartir su religión. En 1656 los padres franciscanos convierten a Iquira en su centro de doctrina, y pues obviamente ellos iban a optar por su creador, Francisco de Asís, para darle esa identidad y ese, digamos, patronato, tal vez se diga así, a Iquira de San Francisco de Asís. Y por allá en 1907 inicia la construcción del templo. Aquí comienzan, digamos, los datos curiosos. Edwin nombraba, por ejemplo, la existencia de 3 capillas. Hoy en día, pues, el rastro de las otras 2 se perdieron. La del centro, pues, es la que queda. Ahí, no sé, en algún momento por esos años, entre el 2002 y el 2003, escuché que durante la construcción del templo, primero se construyó la nave lateral que tiene el templo. No sé si de pronto eso sea cierto. Y en efecto, en el mundo de los sacristanes y monaguillos, ellos siempre decían la capilla. Siempre se nombraba como esa parte de la capilla. Vamos a la capilla, como si de pronto eso en el principio ya sido una capilla y de pronto después se construyó, digamos, la nave principal. No sé si es cierto, pero en esa época sí escuché de pronto eso. En efecto, si uno observa la construcción del templo, la capilla tiene características diferentes en sus colores, sobre todo en la parte inferior de las paredes y en las losas del piso. Esos detalles de pronto indican que fueron construidas de pronto en tiempos distintos. En tiempos distintos. ¿Qué tiene Iquira? El templo de Iquira tiene características bastante interesantes. Entonces ya sabemos que el templo se inicia la construcción en 1907, no sé en qué momento se terminó, entre otras cosas porque la torre está así, con su fachada sin terminar por el tema de la guerra de los 1000 días, y entonces ahí prácticamente se frenaría la construcción total del templo. El templo toma su identidad de la comunidad franciscana. Toma su identidad de la comunidad franciscana y
Dentro de esta identidad se encuentran los colores del templo. Pero bueno, antes de entrar en los colores, más bien hablemos un poquito de su arquitectura. Los templos romanos, volviendo un poquito atrás, los templos romanos solamente estaban formados por una planta principal o por una nave. Con la llegada del cristianismo, o digamos con la imposición del cristianismo y su reinado en aquella época hasta llegar al punto de expansión en el que estamos hoy, pues comienza a tomar otro tipo de formas geométricas, inspiradas naturalmente en el cristianismo, sobre todo el tema de la cruz. Por esa razón, los templos que conocemos en alguna forma le encuentran un parecido al tema de la cruz. Lo que pasa es que aquí en Colombia, no sé en otros países latinoamericanos, no se ha visto mucho, pero en Europa la mayoría de templos y de basílicas están conformadas en realidad por una nave principal y luego por ¿qué? Una nave que la atraviesa totalmente porque forma la cruz. Digamos, este modelo arquitectónico toma un nombre, se llama basílica, la planta basílica. Y el templo de Íquira está inspirado en esa planta basílica romana, pero la manera más sencilla posible. Más sencilla, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo. Es inspirada en una personalidad de Francisco de Asís, cuya característica principal es la pobreza, y entonces la idea es que el templo de Íquira sea lo más sencillo posible, pues obviamente acoplándose, adaptándose. Su arquitectura se adapta de todas maneras a una forma basilical, una forma basilical. El templo de Íquira está conformado por dos naves. Los que lo conocemos, de pronto los que no, de pronto en postproducciones la tecleadera ponen unas foticos. Entonces, los que nos escuchan por Spotify, el templo de Íquira está conformado por dos naves, una nave principal y otra nave que la acompaña en la parte de atrás, formando un ángulo de 90 grados. No tiene ábside precisamente porque el ábside, que es la forma de media naranja que cubre la parte superior de los altares, sobre todo, eso se ve sobre todo en las basílicas más grandes, no tiene ábside. Esta figura de ábside hace referencia a la circunferencia que desde tiempos socráticos, platónicos y aristotélicos, el tema del círculo fue considerado como una figura perfecta. Los cristianos toman esta figura refiriéndose a la perfección de Dios, y también toma también otro sentido el círculo y hace referencia a la naturaleza eterna de Dios. Y notemos que estas figuras geométricas están presentes en el templo de Íquira, hacen referencia. Está conformada por dos naves, forma un ángulo de 90 grados, no tiene ábside sobre el altar, tiene un atrio. El atrio en realidad es muy romano. El atrio lo tenían muchas de las grandes mansiones digamos, de las personas que más tenían esclavos en la época romana, el tema del atrio. Eso luego se expandió hacia la península ibérica y nos quedó acá. Muchos de los templos cuentan con un atrio, esa parte donde la gente se establece, una parte alta de gradería. No cuenta, las paredes son muy altas y no cuenta con ventanas, digamos, laterales, sobre todo en la parte de la nave principal. Tiene una torre de campanario. Tiene una torre de campanario y tiene una característica que no todos los templos del departamento del Huila lo tienen. Es que tiene una terminación en chapitel bulbosa. Es como una cebolla, media cebolla allí, que es la parte superior. Esa parte se llama chapitel. Y no solamente tiene dos chapiteles. Uno es el que está en el vértice principal de la entrada, que es el que cuentan que en algún momento se cayó. En efecto, en una foto que el otro día mirábamos, de esa foto al que hay ahorita, hay un cambio, seguramente se desbarató mucho. Y hay un pequeño un chapitel ahí también pequeñito, de forma bulbosa. La torre de Íquira. La torre de Íquira tiene 6 pisos. La gente que de pronto no ha tenido la posibilidad de ingresar no lo nota. Ahí, digamos, el primer piso, el que está a nivel nuestro, en aquellas épocas, hablando ya del 2000 en adelante, servía para guardar parte de los santos.
las imágenes que están ahí. Luego enseguida hay un piso que no se ve, un piso oculto, que solamente se tiene rastro porque desde el interior del templo, al ingresar, en la parte superior izquierda, se observa una ventana. Aquí hay algo curioso, que también hace un llamado a la sencillez con que quisieron construir el templo, siempre haciendo referencia a la regla de pobreza de San Francisco de Asís. Los templos llevan en la parte del ingreso, en la parte superior, les hacen como un balcón donde ubican el coro. El coro, y en algunas ocasiones, cuando hay posibilidad y espacio, también ubican pues el instrumento musical preferido para la liturgia católica, que es el órgano. Un aparato bastante complejo. El templo de Iquira no lo tiene, y muchos no lo tienen. El templo de Iquira no lo tiene. Decía que al otro lado está la ventana, y que como comentaba la otra vez, muy seguramente esta ventanita ahí se hizo más bien con el objetivo de que quien acceda a la torre también tenga acceso a lo que se está llevando a cabo en el interior del templo y así actuar, como por ejemplo lo que sucede mucho en la Semana Santa, cuando la liturgia está tan llena de símbolos y el sacristán tiene que estar pendiente de que o sí toca las campanas o sí toca la matraca. Entonces ahí está el segundo piso en tabla. En esa época se accedía a todos los pisos a través de una escalera de peldaños y guaguas. Luego está el tercer piso, que es el que se observa desde la parte exterior. Este sí está en concreto. El piso en concreto tiene 3 orificios por donde pasan las pesas del reloj. Uno de los relojes quizás más complejos que tiene el departamento del Huila en materia de torres de campanario. Luego sigue un cuarto piso en tabla. Luego está el quinto piso, que es donde está ubicada la matraca, donde está ubicada toda la maquinaria del reloj, donde se subía el abuelito de Freddy, allá a darle cuerda al reloj. em, y están ubicadas las campanas. En esa época habían 2 campanas, que son las de llamar a misa, 2 campanas casi que el doble de grandes, que son las del reloj, que funcionan con un mecanismo de cuerda y con martillos. Eso suena durísimo. En la parte, bueno, lateral, habían 3 campanas pequeñitas, y luego está el chapitel, que en realidad es hueco por dentro y se configura como otro piso, donde están las barras que sujetan a las campanas del reloj. Ese chapitel del interior está construido con ladrillo, concreto, y es hueco, entonces se configura como otro piso. Incluso ahí es donde están la parte de atrás de las caras del reloj, y uno ahí no puede mirar ahí. Eso ¿en cuanto qué? En cuanto a la torre. La torre tiene unos detalles, el templo tiene unos detalles externos. Hace un momento yo nombraba el tema de los colores. La última vez que yo vi el templo de Iquira en una foto, le pusieron unos colores horribles. Atentaron totalmente contra la arquitectura. Voy a empezar de afuera para adentro, y ahora nos vamos al interior. Atentaron contra la identidad de la arquitectura del templo, porque el templo está inspirado en los colores de Francisco de Asís. Los colores de Francisco de Asís son el marrón o café oscuro y el blanco. El blanco que significa, digamos, la paz, la pureza, y el marrón que hace referencia pues, al tema de la pobreza extrema que tenía Francisco de Asís, y el color también marrón o gris oscuro del traje que se ponía Francisco de Asís. Yo no sé, en cierto momento yo vi que le pusieron como unos colores como verde, una cosa horrible. En realidad el color de identidad del templo es el blanco y el café oscuro. No debería llevar otro tipo de color. Igual sus interiores. Pueden jugar con unos tonos más claros, pero siempre haciendo un llamado a esa conjugación de colores. Un beige puede ser, pero el color que tiene actualmente el templo es realmente una ofensa a los diseñadores del templo de aquella época, a los arquitectos, bueno, lo que le metieron la mano a eso. Es un atentado completo. La torre tiene unos detalles que de pronto uno que otro se pregunta y no todos. Primero, en
en la parte frontal del templo, debajo del chapitel pequeño, está la palabra paz, la palabra más usada por Francisco de Asís. Está la palabra paz. Y la torre, entre el tercero y el cuarto piso, tiene tres círculos. Tiene tres círculos, que hace el llamado, lo que les decía al principio, el círculo para los cristianos y sobre todo para la época de la patrística. Estamos hablando del siglo IX después de Cristo, cuando los padres de la iglesia comienzan a establecer muchos más detalles en cuanto. Esos tres círculos muy seguramente están referenciando no solamente la naturaleza eterna de Dios, sino el misterio de la Trinidad. Por eso hay tres. Y muchos templos alrededor del mundo, casi todos siempre tienen este tipo de características en su estructura. Hacen siempre referencia con ventanas o con círculos a la Trinidad y siempre entonces dibujan tres círculos. Hace referencia. Y más arriba hay un dato curioso, aquí sacado de las mejores novelas de Dan Brown, está la flor de lis. Muchos han notado que en la parte abajito del chapitel principal grande van a ver unas florecitas en blanco. Esas florecitas en blanco se llama la flor de lis y no es otra cosa que el símbolo del brazo armado de la Iglesia Católica, la Inquisición, que hoy en día todavía existe, pero se llama la Doctrina para la Fe, cuyo presidente en una época fue don Benedicto XVI o Joseph Ratzinger. Bien, entonces esos son los detalles que se deben tener en cuenta. Las campanas del templo son una de las campanas más. Señor. Eso, es que estoy mirando acá, después en postproducción la tecleadera se va a encargar de toda la parte de imagenología, pero estoy mirando acá el templo, como usted dice, pues está el triángulo principal, digamos así, que se forma parte del cuerpo principal de la iglesia, del templo, de la nave principal, donde hay un triángulo, no sé si ese triángulo, y en ese triángulo está un círculo donde está la palabra paz. Ese triángulo no hará referencia a la divinidad. Creo que al Padre lo representan como un triángulo y un ojito, o es muy masónico o muy reptiliano, pero hasta ahora me percato de eso, que la nave principal se forma un triángulo perfecto ahí, y en la mitad, en todo el centro del triángulo, está el circulito ese donde está la palabra paz. Y encima está otra, no sé cómo se llama eso, yo de arquitectura no sé un carajo, está otra, como otra torrecita chiquitica, ¿cómo se le llama eso? Chapitel. Otro capitel es. No pero estoy viendo la foto vieja, no recuerdo el templo actualmente si todavía tiene solamente el chapitel ese con la cruz o solamente está el chapitel, que creo que fue lo que se cayó en un temblor por allá en los 60, si no estoy mal. Sí, sí, estoy mal. Sí. Y ya la torre como tal tiene debajito de los tres círculos que usted comenta que corresponden a la Trinidad, pues eso está sujetado como por unas columnas, no sé de qué eso que son dóricas, ¿cómo se le llama a esas columnas? No, pues son con unas columnas, ¿no es cierto? Son como Son unas. circulares. Circulares. Sí, pero me refiero tanto en la parte de abajo de los circulitos como en el sitio donde están las campanas, hay unas columnas, ¿no? Esas columnas son de algún estilo particular, jónico, dórico, no sé, creo. Ahí sí, no sé, estoy hablando paja. No, esa es un clásico romano. El templo no tiene ninguna referencia ni gótica ni barroca porque es lo más simple que hay. Ah, Esas son las clásicas columnas del estilo romano. y otra cosa que estoy viendo acá al lado de la flor de lis, que yo nunca supe hasta que usted nos dijo que eso era una flor. Para mí era como un pajarito, era una imagen, sí, era algo un adorno, o sea, ya hasta la semana pasada que hablamos de todo eso, para mí todo eso eran adornos, como cuando un niño dibuja algo en un templo y le dio por colocar eso, no. Nunca había pensado que había un significado tras de toda esta arquitectura. Mirando yo alrededor de la flor de lis hay como unas barritas, ¿no es cierto? Son como tres, que la imagen está como borrosa. ¿Tienen algún significado particular o las colocaron ahí para relleno? Ni idea. De pronto, en realidad el número de, digamos, de detalles que le coloquen, si es 3, muy seguramente siempre va a hacer referencia al tema de la Trinidad.
Me parece que son tres, sí, sí, si mal no las cuento, creo que tengo que buscar una imagen más clara del templo, sí, con una imagen viejita. Pero pues sí, es muy interesante eso de todo el significado acá. Podemos empezar a hallar misterios ocultos en la simbología que esconde el templo de San Francisco de Asís. Pero sí, listo, siga. No, y muy seguramente las hay, y precisamente para allá voy. Precisamente, bueno, en la parte externa, me comentaba eso, digamos, son los detalles más sobresalientes. Muy seguramente deben existir más y de pronto una persona más especializada en la parte de detalles arquitectónicos de pronto nos puede dar luces de esa parte. Ahora, el interior del templo. El interior del templo antes del año 2000 era una belleza porque conservó, digamos, esa sencillez, esa simplicidad, la carencia del ábside. Vamos a la parte del altar, que es, digamos, la parte más importante de la construcción arquitectónica religiosa. Muchos siquiereños recordarán y tendrán fotos de sus matrimonios o bautizos o X o Y sacramento que se llevó a cabo allí. Muchos recordarán esa pintura que tenía la parte de atrás del altar, que para mí, para mí debió quedarse, nunca debió irse de allí, porque la construcción que le hicieron, tanto al altar como a la capilla, lo que conocemos como la capilla, ese estilo arquitectónico no corresponde con el estilo general del templo. Y esto ya se había comentado en su momento, esto ya se había comentado. Y si uno se pone a mirar con detalle, encuentra de que no cuadra, digamos, un poquito la complejidad de las columnas, que son columnas romanas, con los ángulos que tiene, con el nicho que le hicieron arriba, ¿qué? No cuadra con la sencillez del templo, que en realidad es algo no tiene ningún tipo de detalle ni barroco, ni gótico, ni nada. Un par de naves sencillas, sin apoyo de columnas. Y esa parte pienso que fue un error el haber hecho la remodelación. Para de pronto los que no conocen la pintura que había ahí, yo recuerdo que en mi infancia la tocaba y la miraba muchísimo porque siempre me fascinó desde pequeño esa pintura. Lo que se representaba ahí es el Cristo crucificado con la posibilidad de aquí abajo del brazo y Francisco de Asís lo está abrazando con un pie sobre el mundo y estaba envuelto en unas nubes grises. No sé quién lo hizo, quién fue el artista, pero, y tampoco sé qué técnica utilizó, si fue la técnica del fresco, no sé, pero era muy bacana, me parecía muy bacana. No sé, Freddy, si se acuerda de esa pintura. Sí, sí, claro, me acuerdo de esa pintura. Hay algo muy gracioso. Pues, yo me crié con mis tíos abuelos, que mis tíos abuelos eran profundamente religiosos, profundamente católicos y siempre tuvieron mucha relación con la parte de la parroquia. Yo fui monaguillo también como unos 10 años. Puedo decir que fui a misa todas las noches de mi infancia. Todas, y, puedo asegurar que yo fui a misa durante muchos años, todas las noches, sin falta. Les gano a muchos nuevos rezanderos por ahí que después de los 40 se han vuelto muy religiosos. Y es muy gracioso, pues yo estaba muy chino, y es muy gracioso con esta pintura, obviamente es lo que dice Dayan, el templo se caracterizaba, o se caracteriza todavía, no, pero por ser extremadamente sencillo. ¿Verdad? Pues las de personas del pueblo pues no sabíamos mucho de arte, no sabemos mucho de arte y pues muchas veces se considera que tanta sencillez es como semejante a que le falta algo o no entendían muy bien esa concepción de todo el significado que da la forma en que se construyó este templo. Y precisamente el altar, cuando uno iba a otras iglesias de otros pueblos, pues los altares son unas cosas esplendorosas, está lleno de columnas, de imágenes, de un resto de cosas. Y la del templo de Iki era una sola pared ahí atrás, donde había efectivamente, creo que estaba la imagen de Cristo y moribundo clavado en la cruz con un brazo colgándole y ese brazo estaba abrazando a Francisco que lo miraba con pasión, no sé, estaban mirándose ahí los dos y alrededor pues había es como si fuera como, no, ustedes lo consideran nubes, yo consideraba eso como piedras, porque es que al principio tal vez usted se acuerda porque eso le hicieron varias remodelaciones, la más antigua, la imagen antigua,
esas paredes que rodeaban la imagen eran oscuras, eran marrones, daban la sensación de que fuera como si eso estuviera en un pozo, como entre dos montañas grandísimas. Después alguien, no sé, lo vio también muy, muy oscuro, porque el templo era oscuro, con esa imagen ahí, ese socavón ahí, daba una sensación de oscuridad muy interesante. Principalmente Iquira, pues, es un municipio de clima agradable, de templado tirando a frío, y es muy frecuente que durante muchos días del año todo esté completamente cubierto de niebla, y muchas veces la niebla entraba al templo y daba una sensación, daba una imagen bastante interesante. Entonces ver el templo lleno de niebla con las lucecitas y esa imagen allá al fondo, son imágenes que tengo muy claras en la mente. Y estaban estos límites ahí que en ese entonces, pues yo consideraba que era como las piedras. Después llegó no sé qué sacerdote o algo así, y lo consideró como muy oscuro, y esas pinturas de paredes negras, por llamarlos así, que representaban ahí, las cubrieron de blanco como para asemejarse a las nubes. O sea, ya no estaba en la tierra, sino que estaba en el cielo. Y pues una anécdota personal muy curiosa es que hay un canto en la misa que dice: alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Canto, hay un canto que dice, no reconozco, bueno, el corito es ese. Y yo cuando era chino, pues yo consideraba que nunca entendí bien la palabra alabarea, o sea, alabaré a mi Señor. Yo lo pegaba todo y era alabaré a mi Señor. O sea, la barea era una cosa, íbamos a mandar a la barea a mi Señor. Entonces yo pensaba que la barea era ese hueco allá donde estaba Jesucristo abrazando a Francisco de Asís. Para mí la barea era eso, era ese espacio que estaba dibujado ahí, que por desgracia, yo no sé si cuando hicieron la remodelación del altar del templo, bueno, esa remodelación, pues yo estaba, como le digo, mis tíos abuelos hacían parte de la junta parroquial, creo que eran eso. Pues eran gente de campo, no, allá no había, nunca recuerdo haber visto ningún artista, no, o sea, gente dentro del pueblo, yo creo que se reunieron y dijeron: queremos que el templo se vea más bonito, y lo compararon con los templos y los altares de otras iglesias, y no sé de quién fue la idea, no sé quién fue el autor intelectual del delito, pero fue una buena intención que salió mal, porque efectivamente dañó completamente el equilibrio del templo, dañó completamente todo ese nuevo altar que está ahí, algo que chilla completamente con toda la dinámica del resto del templo. No sé si cuando hicieron esa remodelación, esa pintura la dañaron, no recuerdo. Yo creo que tampoco sé qué técnica, qué tipo yo creo que era como un fresco. Me imagino que debe haber sido un fresco porque era muy dura, muy Muy resistente. resistente, muy buena. Sí, era muy resistente. Nunca la vi que se decoloró, y aparte de eso le echaron otra pañetada ahí para que no sé cuántas veces la pañetearon era a los lados. O sea, siempre la imagen del Cristo y de San Francisco de Asís siempre se dejaba quieta, y lo que le echaban pañete era colocaban nubecitas, y nuevamente lo volvían a colocar del mismo color. No sé si esa pintura estará todavía detrás del muro que está formando ¿qué? El altar actualmente. No sé, pues igual, bah, ya, yo creo que eso pertenece a la Iglesia Católica, y pues no creo que permitan, si no han podido arreglar el templo, echarle una manito de pintura, mucho para hacer un trabajo de restauración de una pintura antigua. Y a propósito sobre el templo, cuando hablábamos de los orígenes de este templo, sí se hablaba, el libro narra mucho, el libro del profesor Luis Ángel Ortiz, que es una muy buena investigación, hace muy buena compilación de todos esos datos históricos que hay en este caso, sobre el municipio de Iquira. Generalmente casi todo eso se saca sobre 2 libros, la mayoría de los libros se sacan sobre Frutos de mi tierra de Gabino Charri, y
sobre el libro que estaba buscando y que no encontré ahora, que es El proceso histórico de los pueblos y parroquias de la diócesis de Garzón, de Genaro Díaz Jordán. Más o menos casi todo se saca de ahí. Por desgracia, no hay mucho cuando uno lee la historia general del Huila, creo que es en el tomo 2 o el tomo 1 o el tomo 2, y la historia comprensiva de Neiva creo que es en el tomo 1 o 2 también. Alcanzan a tocarse así algunos daticos del templo, pero pues hasta la fecha eso es lo que se contó en los primeros libros, de ahí casi todo se toma eso, y es lo que hablaba Edwin de las dos primeras capillas que existieron, que esas capillas debieron haber, siquiera se fundó en 1600 y piola, no recuerdo la fecha exacta, el pueblo como tal, digamos que esas capillas empezarían a formarse, la primera capilla en el 1700 y estarían activas esas dos capillas hasta 1800 no sé, desconozco completamente la historia sobre esas capillas, capillas como tales, no templos, ¿no? Yo creo que eran como unas chocitas ahí, como otras casitas donde tenían unas imágenes y ya. Y ya después fue que decidieron finalmente, que ahí el libro lo narra muy bien todo el proceso ahí para la construcción del templo como tal, que se vio truncada al parecer por la Guerra de los Mil Días. Entonces, si la Guerra de los Mil Días, acá echando Google, fue entre 1899 y 1902, y el templo y la construcción del templo se vio truncada por esa guerra, entonces el templo debió ser empezado a construir por ahí en 1895, colocando una fecha tentativa. Yo creo que inició la construcción de ese templo y se postergó hasta 1902, y después de 1902 hasta que nuevamente el Huila se recuperó de la guerra de los 1010. Yo creo que empezaría nuevamente el trabajo a partir de 1905, y no sé si lo terminaron por ahí en el libro, lo dice, no tengo la nota por acá, pero me imagino que lo terminarían por ahí en 1907, 1910, me imagino que se terminó de construir completamente esta estructura. Y lo que decía Dayan sobre la nave principal y la capilla, que es la nave lateral, se especifica bien que primero se construyó la nave principal y posteriormente sí se le hizo la nave lateral que corresponde a la capilla, y por eso las dos diferencias tanto en los materiales como como en no sé, el diseño entre las dos, tanto en la nave lateral como entre la nave principal. Entonces fueron hechas en tiempos, en tiempos diferentes. Tiene toda la razón ahí cuando usted nota la diferencia ahí en ese punto. Pero yo no sé si me estoy adelantando, no sé hasta qué año va Dayan hablando del templo, en dónde vamos. Puse a hablar paja y me perdí No, el hilo. no, ahí estábamos bien. No, yo iba a adentrarme un poquito en en las anécdotas generales de los cambios que usted nombraba que le hicieron al templo, empezando por el altar. Ah, Porque, pero antes de eso sería bueno nombrar que no he encontrado hasta la fecha una fotografía de las famosas, que existían unas columnas a la entrada del templo. no, no, tampoco. Sí, sí, eso, sí, allí, no recuerdo que, bueno, un vecino sí alcanzó a averiguar eso, y sí comentan los viejos que a la entrada del templo, en toda la entrada, toda la nave principal, había una o dos columnas que después creo que fue en la década de los 60 o los 70, finalmente se demolieron. Había dos columnas ahí, no sé de qué estilo, no he encontrado fotos de esas famosas columnas por ahí. Él una vez me mostró una foto medio borrosa ya al fondo donde había como pero eso era un acto de fe decir que eso era una columna, pero dicen que había una o dos columnas en toda la entrada del templo que después se demolieron. Entonces, cambios así que yo recuerde que nunca vi fue la de las dos columnas que se abolieron, se quitaron. Lo de la reconstrucción después del terremoto, no sé si fue en el 69, no recuerdo, 67, hubo un terremoto por acá muy fuerte en Huila, que fue el que derribó la cebollita pequeñita, que después creo que la volvieron a reubicar o colocaron otra. Y, y por último, fue la remodelación ya que realizaron, creo que eso fue en el año, no sé, eso fue como a principios del año del 2000, no recuerdo las fechas donde se cambió la fachada, el qué, se cambió el Interior. principal, se le cambió de diseño, se tapó la pintura esa antigua
que para los que nos escuchan y no están viendo la imagen, era una pintura, yo creo que de unos 4 o 5 metros, Sí, era grande. era todo el alto de la pared posterior del templo. Sí, yo creo que era por ahí de unos 4 metros, una pintura inmensa, muy bonita, que por desgracia se perdió. Bueno, tal vez esté por ahí refundida detrás de unos cuantos bloques de cemento. No sé ahí, Dayan, qué más nos puede apoyar sobre. Mira, antes de eso, yo siempre he tenido el tema de las columnas, incluso lo acabo de encontrar aquí. Dice que a una distancia de pocos metros hacia el interior del templo, después de la puerta principal, hubo 2 imponentes columnas griegas de tipo dórico que en la década del 70 del siglo XX fueron demolidas. Fíjense que ahí como ingresando, no recuerdo cómo se llamaba eso, si existe, no fue hace mucho tiempo, porque curiosamente la iglesia se pasa más cerrada que como cuando era más joven, ¿sí? No mantiene así abierta al público, sino a excepción de las misas, ¿sí? Y eso, pero ingresando, ahí había como un mueble de madera, un gran tablero donde se colocaban como anuncios, y casi a la base de eso había ahí como en la baldosa la seña de que algo habían quitado ahí en Quitado. cemento. Yo Eso estaba siempre a punto pensé de que eso decirle. quizás eran muy al Si estilo hay de algo, esta... si hay algo de pista sobre eso, está en el suelo del templo porque es lo más antiguo que tiene, las Claro, baldosas. porque incluso sí, sobre mediados del siglo pasado fue que cambiaron ese piso a baldosa, ¿no? Primero tengo entendido que fue algo de madera que se dañó. Yo de lo que me acuerdo desde cuando, como le digo, yo el templo es de las cosas que más grabadas tengo en la cabeza, porque pasé como 15 años todas las noches ahí en el templo. Y el templo es un lugar, eso suena muy extraño saliendo de la boca de un ateo, pero el templo es un lugar muy agradable. Eh, el eco que produce cuando uno entra, o sea, uno entra ahí y se desconecta completamente un poco del medio externo, se produce como una reverberación, como un eco muy interesante. Uno camina y los pasos resuenan en las paredes porque es un templo altísimo. Eh, Hubo un tiempo que se cambió el techo, yo no sé cómo se le llamará el techo, el cielo raso estuvo muy dañado, y creo que fue Carrato el que le hizo no recuerdo si fue el Carrato o otro que apareció después, que le hizo todo el cambio al cielo raso. Como tal, creo que varió un poquito el estilo entre lo que había antiguamente y lo que quedó allá ahora. Se cambiaron también las lámparas. Antes, ahora son unas lámparas bonitas. Yo de arquitectura no sé un carajo, pero yo no sé, bueno, son unas con farolitas y todo eso. Las lámparas que existían, las más antiguas, simplemente eran dos círculos ahí como con 4 bombillas puestas, algo muy, muy Parecía un candelabro gigante. Eso me recuerda mucho cuando uno ve esas películas de castillos y todo eso. Así eran las lámparas de esa época. Entonces, como no tenían tanta bombillería ni tanta de eso, pues en las noches el templo era algo oscuro. O sea, usted entraba al templo y no era ese juego de luces fantabuloso que actualmente hace eco ahí con el Y era alumbrado amarillo, una luz y amarilla. era, y era amarilla. Entonces da una sensación de sobriedad. O sea, cuando uno entraba al templo, uno estaba entrando a un lugar sagrado, definitivamente. Era un lugar amplio, algo oscuro, amarillo, había una pintura ya profunda en el fondo, era muy interesante. Y también había algo, lo que dice Edwin, pues existía eso como era que le decíamos nosotros, cómo se le decía, ese tablero gran gigante que estaba a la entrada del pueblo del templo, y creaba como una segunda puerta donde se colgaban todos los anuncios parroquiales. Desde vende una vaca hasta el listado de los acólitos, todo aparecía. Sí, Era como el punto de sí. práctica de la gente en esa época. Otra cosa muy particular que tenía el templo y que creo que ya no existen eran las golondrinas. Ahora, pues, eso está lleno de palomas, que las palomas son como son ratas aladas. Eso se reproducen por todos lados, dañan todo. No sé cuál fue el científico que le dio por criar palomas ahí, y las palomas obviamente empezaron a dañar todas. En la época de mi niñez, nosotros lo que teníamos era golondrinas. Entonces, Golondrinas. era muy chévere porque el templo espacioso, la niebla entrando en el templo,
y las golondrinas volando y cantando, ese chillido, ese lo tengo ahí metido en la cabeza, era muy, muy bonito. Y algo, otra cosa particular sobre, es que hay muchas anécdotas en lo referente, porque detrás de la nave lateral, durante un tiempo estuvo el jardín, el kinder de las Hermanas del Divino Amor. Entonces también en las mañanas, el frío, la niebla, las golondrinas y de fondo la algarabía de los niños jugando ahí, Sí. hacía un juego de sonidos muy interesante. Otra cosa muy particular, ya entrando directamente cuando se hizo la remodelación del altar como tal, porque todo el altar, antes el altar, creo que para ingresar uno al altar estaba la base del templo como tal, el piso como tal, y se subían como dos niveles, 2 o 3 niveles, si no estoy mal, y en el centro quedaba ¿cómo se le llama eso? El altar, ¿sí? A Ujú. una piedra grandota, cuadrada, que era maciza, si no estoy mal, Sí. creo que un solo bloque de mármol grandísimo, blanco, que era donde se oficiaba la misa. Detrás quedaba como otras tres nivelitos ahí donde se sentaba donde se colocaba el asiento del sacerdote, a los lados de los acólitos, y detrás del sacerdote quedaba donde se guardan las hostias, ¿cómo se llama eso? Sagrario. El sagrario, y pues el sagrario quedaba en la parte baja de la pintura esta inmensa que decíamos. Cuando se hizo la remodelación del altar, todo eso se tumbó, y no sé si esa piedra grande es la misma que está actualmente. Creo que eso no se removió. Bueno, yo sí estuve en toda esa remodelación. Yo sí fui testigo infante de todo ese proceso. Y entonces empecemos por el tema de la pintura. La pintura se le echó la construcción encima. Es decir, que si alguien con mucho cuidado le mete una cincelada, de pronto, como al mejor estilo de los arqueólogos en Italia, va a encontrar rastros de la pintura. Y si es buena, seguramente ahí va a estar. Entonces se le echó encima. Y todo lo que estaba dentro del altar, esos niveles, todo eso se cinceló y se desintegró totalmente. Los obreros actuaron así y también hay que nombrar que esto se hizo en los tiempos del padre que vive aún, el padre Raigoso. El padre Raigoso. Bajo la administración eclesiástica, él fue que se hizo la remodelación y todo eso se destruyó. Yo estuve en parte de eso porque estaba muy curioso porque el padre Raigoso decía que tal vez, o en el altar, es decir, en el altar que existía en esa época, era totalmente diferente al actual. El actual es es moderno y es feito porque vuelve y encaja con el estilo de la parte posterior, pero no con la armonía del templo. Era una sola mole, digamos, no era tampoco era de un material, pero no era una sola pieza de mármol, pero sí algo muy duro. O sea, era una cosa muy dura. Y, Como y granito, como granito, eso, más bien eso. Y decía el padre que de pronto dentro de ese altar hubiese funcionado como un sarcófago. Ahí se encontraban los huesos de uno de los frailes fundadores del templo como tal. Y después se le fueron allá el resto. A ver si, y yo estaba ahí pendiente de ver qué hueso salía, pero no pasó nada, no encontramos ningún hueso, no cuento un salió nada. secreto, le cuento un dato interesantísimo sobre eso. Mi pregunta sobre si esa mole se había demolido toda o no se había demolido toda, va precisamente a esto. Vuelvo y repito, mis tíos abuelos, ellos siempre fueron partícipes activos de todas estas actividades ahí en el templo. Cuando se empezó la demolición de todas estas estructuras, yo sí me acuerdo mucho que mi tía estaba muy preocupada, y mi tío también estaba muy preocupada por algo que había ahí. Yo estaba chino, yo pues no estaba tan chino, pero yo no le ponía mucha atención, pero sí me causó mucho que tía, no sé si habló con él, no, es que como los curas están cambiando cada rato, ¿no es cierto? Unos duran un año, otros duran 2 años, entonces eso, pero ella creo que también ahí estuvo un poquito activo lo que era el padre Régulo Pérez, un sacerdote Sí. iquireño que
que también estuvo participando activamente en todo lo que tenía que ver con la parroquia y con el templo. En esa época yo me acuerdo que mi tía estaba muy preocupada cuando empezaron a demoler esa parte por algo que había ahí. Creo que ese algo se llevó a la casa en algún momento, porque mis tíos eran profundamente religiosos, absolutamente religiosos. Me crié en una familia completa y absolutamente católica, muy religiosa, muy apegada a lo antiguo. Y mis tíos y mis tías siempre fueron muy celosos de todo lo que tenía que ver con la parte del templo. Y cuando empezó la demolición de esa parte del altar, ellos estaban muy preocupados por algo que había ahí en el templo. Nunca me dijeron qué. Yo alcancé a preguntar, pero me salieron como con una evasiva. Creo que hablaron con el padre Pérez, como que no tenían mucha confianza con Raigoso. Y sé que ese algo se llevó a la casa mientras, mientras se realizaban los arreglos y todo eso, y sé que se devolvió. No lo vi, sí, yo no sé. Y Chaco, muy seguramente se llevó mientras todos dormíamos. eh, sí, porque yo recuerdo que echando memoria, hubo algo raro en la casa, porque un secretismo de que guardemos esto, algo se llevó, y cuando ya todo volvía a, a estar completo, se volvió a llevar. Lo que ellos me trataron de explicar algo así es que cada templo tenía como una piedra sagrada, como yo en ese momento lo entendí cuando hablan de la piedra angular. Hay una parte de la narrativa bíblica donde dice que algo se centra sobre la piedra angular, creo que tengo entendido eso, no estoy muy seguro. Sí. No sé si existía esa piedra como tal. Mi tía me dio a entender que era como la piedra base del templo. La tomó como para el lado de la piedra, no hablaron de restos, de huesos, de nada, sino como un objeto como tal, que Ujú. era como la esencia o el corazón del templo como tal. Sé que lo llevaron a la casa, sé que estuvo unos días ahí, yo estaba en mi cuento, estaba en otro cuento, ¿no? Pero ellos como que como entre el secretismo entre ellos dos y el cura Régulo Pérez, sé que mientras se realizaban las actividades para no profanar eso, o sea, porque era preocupación de serio, o sea, andaba preocupada de que los obreros en alguna de sus chanzas llegasen a profanar eso, entonces decidieron llevarlo a la casa estuvo guardada y cuando terminó se devolvió. No sé qué era, no tengo ni la más remota idea. El único, No, eso es. eso fue muy secreto, eso hablaban pasito cuando hablaban de eso, no sé qué carajos era. El único que sabe que queda ya vivo es el padre Pérez, el padre Regulo Pérez, que hasta lo tengo por acá cerca de vecino. Se me pasó por alto antes de este capítulo poder hablar con él. Es más, llevo como un año tratando de hablar con él y me preocupa que pues el padre Pérez llega a tener como que sus 90 y Viola, sí, claro. acercando peligrosamente a los 100 años y pues todavía está acuerdo y tengo pendiente una charla muy, muy interesante sobre muchas cosas y tengo una curiosidad de preguntarle qué era eso. No sé qué, puede que no fuese nada, pero como dato curioso es precisamente eso, que cuando empezaron a remover todas las partes del altar principal, principalmente la mole grande, algo los preocupó, algo sacaron y algo volvieron a meter cuando ya todo otra vez estuvo ahí. Eso solo lo sabían los viejos, mis dos viejos pues ya hace mucho tiempo murieron, solamente queda el viejo cura que pues hombre ya tiene 90 y piola de años, ya hay que preguntarle muy. Es una tarea que me voy a tomar en estos días, ¿no? Lo prometo, por Chuchito. pero, pero sí, porque hablando de esto, me acordé de eso y me acordé de todo ese secretismo, me vino a la memoria todo eso. No sé qué podría ser, si lo tomaron como si existe dentro de la cultura, dentro de la tradición, cuando construyen un templo, que haya una piedra angular o una piedra base sobre la que simbólicamente se edifique todo, si había o eran algunos restos de algo, o si, como muchas veces uno escucha o lee en algunas partes,
si había alguna reliquia de algún santo, porque era costumbre generalmente antiguamente de cuando se erigía un templo, una catedral, se erigía precisamente con base o lo que le daba el caché, digamos, a una catedral, era la reliquia de un santo, entonces podría ser cualquiera de esas. Entonces ahí voto ese dato de interés paranormal. Sí existe lo que se le denomina la primera piedra. Sí existe esa tradición. Existen muchas construcciones en Europa, inclusive ahí en el santuario del Divino Amor en Roma está la primera piedra, y esta sí la han encasillado en una cosita bien a la base del templo nuevo. Y sí existe la tradición de colocar la primera piedra de la construcción, pero sí, seguramente había algo curioso, porque como le decía, no esta historia que usted nos cuenta es bastante interesante, pero debe tener algo porque, como le decía, con el padre Rigoso y yo ahí chiquitico al lado de él, y él mirando que cómo le daban cincel al altar a ver qué salía, y después a los 3 niveles que estaban atrás, abajo del sagrario, lo mismo, a ver qué salía, pues porque él sí me dijo que muy seguramente existía por allí los huesos de uno de los frailes. Él hacía referencia solamente a huesos. El caso fue que, al Sí, menos porque durante el día que yo estuve ahí, los ¿cómo? frailes dadores, digamos así, de la orden, fray Cosito y fray otro Cosito, que se me olvidan los nombres, que fueron enterrados en la capilla o en el templo principal. Deben, ¿en dónde? Pero sí deberían estar ahí, pero pues sí, toca averiguar. Deben, deben estar ahí. Eso durante el día, no sé durante la noche qué habrán sacado de por ahí. El caso fue que le echaron digamos, esa nueva cara al altar. Fue una cosa muy chistosa, porque, bueno, un dato sí chistoso y curioso, porque cuando se terminó el altar, esa estructura que está en la parte de atrás de la capilla y en la parte de la frente del altar, pues ahí arriba hay tres bases, ¿no? Las bases laterales, pues por lo regular son para santos, digamos, de preferencia de la parroquia, o muchas veces a un lado va San Pedro, al otro lado va San Pablo, o van dos arcángeles, bueno, alguna cosa. Y digamos, en el nicho bajo la mini cúpula principal, ahí se suponía que iba la imagen alusiva al patrono del templo. Es decir, lo que en un momento fue la pintura, allí iba a ir, pero esta vez en forma 3D, ¿no? Las imágenes de los santos. Eso se mandó a hacer, esas imágenes se mandaron a hacer, debió costar bastante a Boyacá, pues bajo una técnica muy particular que tienen algunos artesanos en Boyacá de hacer figuras de santo de un solo tronco de un árbol, de un solo tronco de un árbol. Cuando llegó allá el camión con estos santos, pues estaba yo muy emocionado, muy seguramente, me parece, si no estoy mal, que una de sus tías abuelas estaba ahí. Yo las tengo presentes, dos sobre todo, estaban ahí también. Y descargan esas dos, eso venía forrado en unas cajas de madera y grandísimo. Yo sí vi que el padre Regoso como que se asombró cuando vio eso tan grande, pero yo no sabía por qué. Cuando destaparon eso venía ahí metido entre rollos de papel y una cosa y otra, y venían dos imágenes, y también eso venían en realidad tres cajas de madera gigantescas, porque venían las dos imágenes, Francisco, el Cristo y la cruz, que esa fue otra. Y no, pues cuando destapan esa cosa inmensa, destapan está hecho en yeso, la forma, digamos, más clásica y más económica que existe. El Francisco así está hecho en yeso, de eso que se le pueden desprender las manos y queda solamente ahí, El Cristo, en cambio, el Cristo sí tiene un valor bastante considerable, porque el Cristo está totalmente hecho en madera de un solo, digamos, de un solo tronco. Creo que solamente tiene la añadidura del brazo que se desprende. Entonces cuando lo sacan, cayeron en cuenta de que resulta que esa imagen debía caber allá arriba, y pues era imposible. Se descacharon en una pequeña medida. Y entonces, ahí cruzados de brazo, ahí en cónclave, digamos, ahí, yo ahí de chismoso, ¿qué iban a hacer? ¿Dónde iban a meter esa imagen?
si no cabía allá. Los que hemos visto ese Cristo saben que es grande. Es un tamaño, y no cabe allá en el nicho que hay en el frente. Entonces ahí fue donde cuando se les ocurrió la idea de que en esa puerta falsa que tiene, porque si se han dado cuenta que el templo en realidad tiene una puerta, bueno, ese es otro tema, no sé, no sé si esa puerta en algún momento fue funcional, esa puerta que tiene ahí. Y ahí fue donde instalaron este Cristo. Es muy bonito, es decir, desde el punto de vista artesanal es muy bonito. Y lo instalan ahí y después mandan a hacer otro Cristo pequeñito, y ahora sí para que quepa allá en el frente. Y esa es la razón de que esté el patrono, que en realidad era para que quedara allá al frente, de que esté ahí al lado, de que esté este Cristo, que es espectacular, todo en madera. Me acuerdo muchísimo cuando lo abrieron, el asombro. Y por eso lo pusieron ahí al lado como desencajando, porque en realidad ahí al lado no debería ir otra cosa, sino. Bueno, el caso fue que lo pusieron ahí. Además, tiene la base un altar de madera bastante antiguo, que si no estoy Lo mal, tenía. antes estaba como. ¿Ya no lo tiene? No, yo creo que la última vez que miré eso ya no estaba, digamos que solo estaba, pues cuando quitaron ese estuco veneciano y lo cubrieron no sé con qué otro material, ahí estaba ese mueble de madera que era robusto, color negro, Sí, café, grande. y sobre ello no era que se soportase, digamos, la figura de San Francisco con el pie derecho, creo que en el mundo, y el Cristo, que la mano que se le despega es como la izquierda, sino que le daba esa sensación de que lo sostenía, porque realmente eso siempre ha estado sobre un murito que han sacado ahí de esa puerta falsa. Pero me parece que ya no está ese mueble y no sé qué lo habrán hecho. Otro pedazo más de historia que se pierde porque ese mueble tenía sus años, bastante antiguo, y bueno. Es que ahí el templo, bueno, empecemos es que no gasta mucho tiempo en arquitectura, en antigüedad, en remodelaciones, pero centremos, o sea, tomemos de pronto los tesoros que tienen. Uno, pues es ese Cristo que usted, esa figura que usted dice que está llegando, que es muy, muy bonita, muy bien, tiene muy buenos acabados, es imponente. Se anotaron un muy buen punto con esa imagen, que se descacharon en las medidas, porque esa era para la nave principal, para la parte central se descacharon como en unos 1,5 metros, 2 metros Pero Freddy, pero de no, Sí, no mucho siente más. cita pero no, chiquitica como para una pero es que no figurita sé, de o Yu. sea, en materia como simétrica, toda esa estructura quedó como un poco minimalística, ¿no? Muy Sí, pequeña en general, o sea, Sí, no solo es ese fallo, también, sino también toda como influye. que trataron de hacer una gran estructura en algo muy, muy pequeño, o sea, no había y, tanto espacio, sí, o sea, fue el porque Festival las del torres Libro. quedan chiquiticas, o sea, se ve muy, muy, muy forzado. Chato. Mucha cosa en un espacio muy reducido que no era para eso. O sea, fallaron nuevamente en el proceso de la sencillez. Otra cosa muy, muy interesante ahí del templo que no se puede pasar por alto son las dos famosas pinturas, ¿no? Está la de la Virgen del Campo, que según la historia del libro era una de las imágenes que se veneraba en una de las capillas antiguas, y es un óleo, yo creo que tiene por aquí unos metros, 2 metros por 1 metro, no sé, no recuerdo, que está a la buena de Dios. Primero la cagaban las golondrinas, que tienen mierda poquita, pues no lastima tanto, y yo creo que ahora la cagan las palomas, o el polvo. Sí, está expuesta al polvo y a la luz del sol, que eso deteriora berracamente. Se está en uno de los extremos, en una de las partes de la nave, y como adorno. O sea, yo creo que los curas llegan y dicen, esta pintura, coloquémosla acá a este lado, y cuando les chilla por acá, pues pasémosla para el otro lado. Y una pintura creo que de Pongan 1830, si cuidado. no, Ahí se, si 1830. si comparten. Creo que la que está hablando Freddy, la primera es esta, que es la de, sí la están visualizando en pantalla. Pues yo no. No, todavía No no. sé, pero, pues Es en de caso tal, pues, 1800, sí me parece. que Ah, caso mira. tal, postproducción de la tecleadera se va a encargar de subir esa imagen, pero creo que ahí abajito de 1830, si no estoy mal, Sí, él tiene la fecha. es La esa fecha. pintura. Y hay otra pintura,
Ah, esa, sí, señor. Ah, Esa es la bueno. imagen. Esa es, sí. Esa Y ahí sí que aparece. es la de, pero en la foto se ve mucho mejor. Yo sé que hay otra, bueno, era el tema que les comentaba de que este estuco veneciano, que le daba no solo un sentido muy estético, sino siento que era como muy Esa, refrescante, ¿no? También esa, esa era de color verde o Antes rojo, era verde, era de un color verde. verde, como Antes sí. verde, era, sí. es decir, verde y las puerticas eran en un color rojo. Incluso ese color verde pues también va con la línea naturalista del patrono. Claro, y la otra imagen de la que hablar Freddy es La, esta, pero esa es la Virgen de no. Chiquinquirá. Yo no sé de alguien ahí que es el más ducho en santos y vírgenes, que también es un óleo antiguo, viejo, no tan viejo como la Virgen del Campo, pero también está ahí. Esas dos obras, durante un tiempo, no recuerdo bajo el reinado de qué sacerdotes se desaparecieron del templo y Sí, creo que hubo estuvieron, un problema. y estuvieron expuestas en la catedral de acá de Neiva, pero en la catedral colonial, en la iglesia colonial estaban Mm, expuestas esas dos imágenes. Duraron ahí como 1 o 2 años hasta que no sé qué perolata hubo y volvieron nuevamente al municipio, pero pues no sé qué tan buen mantenimiento, tan buen cuidado estén haciéndole a estas obras de arte, porque son obras de arte. Bueno, aparte de su contenido religioso, son obras de arte. Esa es la imagen del Cristo ese que habla es una buena Dayan. técnica. Otra cosa, esos cajones muebles, cajones, bueno, sí, que aparecía ahí donde está esa silla roja, lo más de estéticamente bonita. Eh, También están dentro de la parte de atrás del altar, pues hay otro salón que es donde están guardadas todas las vestimentas, todos los artilugios todo lo que se necesita para la realización del rito de la misa, candelabros, inciensos, incensarios, vestidos del cura, vestidos de los acólitos, velas, todo eso se encuentra ahí, salones también, por allá brutal. Esto, y, y no sé qué otra cosa habrá así de particular ahí en el templo, así como de obras de arte. Las bancas viejas que se renovaron todas. No sé el órgano que tocaba la hermanita Vicencina, qué pasó con ese aparato, no sé a dónde iría a parar. Ese es el reloj de la torre, algo muy, muy interesante también, que todavía está funcionando. Un Sí, sonido típico, Sí, funciona. todavía. ese Y, Tiene y sonido la, del reloj. Y las campanas. Hubo también un problema con una ese, campana, si no estoy es que mal, creo de una de las que antiguas. puede ser el tema, ¿no? Que decía Dayan de la diferencia con la capilla y que pues ahora es un poco más grande porque le colocaron esta zona de las bóvedas ya, de la burguesía. Bueno, el caso, por ahí, hace mucho tiempo no ingreso, pero ahí habían otros santos, otras figuras en santos en esa zona de la capilla. Estaba esta donde bautizan los niños, que es como una especie de copa grande, no sé exactamente el nombre. pila. Y más allá, esa pila, y también por ahí, hasta la última vez que ingresé hace años, estaba una campana como con un pequeño Una defecto, grieta. quizás fue que se cayó o algo allí. Y siempre era como otro acabado allá hacia ese fondo, pero no recuerdo exactamente Que hubo un cuál. inconveniente con las campanas, si no estoy mal. O sea, esas campanas tienen un sonido, pues yo no sé de campanas, pero creo que las campanas, dependiendo de la forma y lo que se echa, tienen un sonido particular, ¿no? No sé si esa campana que está ahí al pie de la pila esa fue que se dañó o algo, pero creo que se la llevó, pues, decían las malas lenguas que se la habían llevado para otro municipio, otro cura ahí y que creo que volvió o la reemplazaron porque eso tiene un sonido característico. No sé cuál será el arte de fabricar campanas, pero tiene su ciencia y su belleza y todas esas, las campanas que nombraba ahí en el principio, las que da el sonido del reloj, el reloj siempre suena cuando hay un cuarto, media, 3 cuartos y cuatro toques para la hora y no da la hora, no. Uno en el pueblo no se pierde de hora porque siempre está ahí en la juega. Y están las campanas para el llamado a misa como tal, que son varias que están ahí en la parte alta.
Entonces creo que una de esas campanas durante un tiempo estuvo perdida, no sé si es puro chisme, invención mía, o creo que la devolvieron, o es la campana que está ahí abajo en la pila bautismal ahí de la capilla. Los santos también, pues, son santos viejos, ¿no? Yo siempre le he tenido miedo o siempre le tuve mucho respeto al Nazareno, esa imagen de yeso con eso, no sé de qué carajos, si es verdad o mentira, decían que los santos les colocaban ojos de nutria, entonces por eso mostraban así, ¿no? Uno de chino le decían que tenían esas imágenes, tenían esas miradas profundas tan. Le decían una vez que mataban las nutrias y le sacaban los ojos a las nutrias y se los colocaban a las nutrias para reflejar bien el dolor de la imagen. Y pues efectivamente sí hay una imagen muy, muy brutal, ¿no? O sea, todo el arte católico, porque el arte católico tiene una fijación enfermiza por la parte necrótica, necrológica. Son felices trabajando con la parte de la muerte y del sufrimiento. Y está la imagen del Nazareno, una imagen casi a tamaño natural y un poquito más, porque el Nazareno, si apareciera ahí de pie como tal, sería un tipo como de 2 metros y pedacito. Entonces un tipo ahí con una facie, es un tipo muy apuesto, pero con una expresión de dolor, sangrando, con una túnica verde y lo miraba a uno, y lo miraba a uno así como dice, "Uy, maldito pecador de China". Entonces, yo de chino le tenía mucho miedo al Nazareno porque es una imagen que lo deja uno impactado. Pues esa es la función precisamente de estas imágenes. No sé dónde las tendrán guardadas, porque antes, no sé si en la nueva capilla hay colocaron como una pared y en la parte de atrás como una bodega, no recuerdo, o no o estoy rememorando nuevamente si es que si era la antigua capilla la que tenía una pared y detrás de esa pared había como una especie de salón donde también donde se colocaban todos estos santos, ¿no? Me están llegando imágenes de la infancia a la cabeza. No recuerdo dónde guardarán eso. El problema, Eso, yo no conozco pues todas las imágenes de santos de todas las parroquias del Huila, pero esa particularidad que nombra Freddy es evidente. Las imágenes, los santos que hay en Iquira, fueron bien hechos. También a mí siempre me llamaba atención los ojos y siempre pensé que eran bolitas de cristal que les metían o ojos humanos ahí, pues en esa época, porque tienen la mirada no, son ojos de diosa nutria. por su brillo, por su... Eso. En esa, Sí, ahí, en esa época, no, y el tamaño y los detalles, porque hoy en día los santos son muy feos. Los santos que hacen hoy en día para los templos no tienen simetría, son horribles. En cambio, estos, los de Équira, tienen como de ciertos detalles, incluso a algunos se les notan ciertas venas, los rasgos faciales. Y en esa época, la mayoría se guardaban ahí en el primer piso de la torre. es Ahí que uno entraba, eso era terrorífico. es que esa, de las cosas, como le digo, yo fui acólito como 10 años, y había unos sitios, el primero, bueno, para los que no conocen el templo de Iquira, pues uno entra y está en todo el centro de la población, en el parque principal, como se supone. Uno sube por un atrio, que ese atrio era, en mi época de niñez, pues era el sitio de juegos y reunión y charla después de la misa. Ahorita no sé, ahorita como decía Edwin, el templo está cerrado todo el tiempo. Antes, desde las 6 de la mañana hasta casi las 9 de la noche, las puertas estaban abiertas para que la gente fuera a rezar. Yo creo que ahorita lo cierran por seguridad, no falta que llegue por allá algún satánico ateo a robarse las reliquias o alguna cosa. Bueno, entonces lo abren solamente en el momento de la misa. Entonces uno llega, está el salón principal a la mano izquierda, está la base de la torre como tal, ¿no? Que servía como bodega de santos y durante un tiempo, y creo que hay una pila ahí donde bautizaban los niños. Sí, No sé si es la misma sí, ahorita. correcto. Ya estaba esa pila, entonces muchas veces estaba solamente esa pila ahí con 2 o 3 santos. Creo que ese era el sitio de San Juan, de San Pedro y de San Roque, eran los que lo tenían guardado ahí. A los lados, a los costados de la nave principal había como 3 bases donde se colocaban santos también. Creo que era uno a San Roque, era uno,
cuando no eran fiestas, San Pedro con las llavecitas, había una de la Virgen, hay un nicho San casi a la entrada del, Isidro, que también está por ahí. casi a la entrada del, precediendo el altar principal a la derecha, donde estaba la imagen de la Virgen del Socorro, creo, del Perpetuo Socorro, no sé si todavía estará ahí, y al ladito arriba estaba la Virgen del Carmen en el templo antiguo, ¿no? No sé ahorita, yo ahorita casi no me asomo por allá. En la capilla estaba otra vez, otro San Roque, yo tengo una fijación con San Roque. Bueno, estaba un santo, Por el perro, por el había perro. como dos o tres santos no tan famosos, no tenían tantos seguidores en Instagram ni Facebook como los sí tenían los de la entrada principal. Y el resto no recuerdo, es que vuelvo y le digo, no recuerdo si en esa capilla había una pared que estaba dividiendo la nave lateral en dos partes y en la parte posterior era donde se guardaban toda la mayoría de santos, donde estaba el sepulcro, las cruces, San Juan de la Dolorosa, el ángel, no sé qué, con pitos y flautas por acá, los muñequitos de Navidad que eran algunos de tamaño natural. Y entrar ahí sí era terrorífico porque era ver un resto de gigantes, porque eran gigantes, son figuras grandes, si uno se los para al lado, pues son figuras si se pararan derecho los santos como tal, pues serían figuras como de 2 metros. Yo creo que tuve pesadillas con eso. Algunas de mis pesadillas es que efectivamente esos bichos adquirían vida y como en esos animes de los gigantes, eso sería muy terrorífico, que esos animales si el Cristo, o la Jesús de Nazaret, o el ángel, o la Virgen, lo que sea, se erigieran como tal, derechos como tal, perfectamente alcanzaban los 2 metros. Era bastante aterrador. Entonces me parece que en esa parte de atrás sí existía esa bodega que era donde estaban los santos y en la parte de atrás del altar como tal estaban guardadas todo lo que servía era para el rito de la misa como tal, que era el sitio donde estaban los vestidos de los acólitos, otra caja ahí al lado que era donde estaba toda la vestimenta para el sacerdote, una mesa central, como un mueble central donde un resto de cajones donde había todo lo del rito, todas las vinajeras, las patenas, las cosas que se utilizan para la ceremonia. Alcancé a ver por ahí como 2 o 3 misales de esos viejos, viejos, viejos de la época de 1950 y piola, que estaban como en latín, no sé dónde estaban esos misales, el jardín infantil, no sé ahora qué hay porque eso lo demolieron, pero digamos que era como un laberinto, había mucha cosita por donde meterse uno, muy interesante. Ahí en la parte de la sacristía también esconde muchas cosas curiosas y muy, muy antiguas, muy antiguas. Dentro de esas cosas curiosas que ha nombrado Freddy, por ejemplo, hay muchos cajones. No sé si se conservan actualmente. No sé, una serie de cajones, está así, hay una especie de mesón principal. En ese mesón principal recuerdo mucho que hay un busto de Cristo, es decir, solamente esta parte, solamente la cabeza, ahí crucificado, así mirando hacia el lado, está solo, ahí está ese Con cara busto, de un moribundo. Cristo, y en esos cajones, sí, con esa cara y con esos ojos brillantes que Sí, parecen ojos reales. sí, horrible. Es un busto de un tipo sufriendo en agonía, pero en el éxtasis de la agonía. O sea, está sufriendo, pero está contento con el sufrimiento, Sí, que es lo ahí, peor. está ese busto, hay un Cristo, y en esos cajones, una vez, yo me acuerdo hasta con su hermano investigamos mucho eso, nos poníamos a mirar, y había muchas cosas curiosas. Había los misales que usted nombró, porque es que Níquira se alcanzó a decir la misa en latín. Entonces ahí me Mm, acuerdo mucho de el misal de las exequias en latín, y eso tiene un forro negro muy característico, esas hojas gruesas, y con esa caligrafía que parece hecha a mano, pero muy perfecta, está ahí un misal en latín del rito de las exequias. Y dentro bueno, ahí abajo de ese cajón principal están lo que se denomina la liturgia de los vasos sagrados, cálices más antiguos, las vinajeras más antiguas, las patenas más antiguas. Y yo me acuerdo mucho que había una maquinita para el tema de hacer las hostias. Estoy hablando del año 2000, 2001, 2002, y eso ya estaba oxidado, vuelto nada como está hoy en día. Y ahí estaba la, 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 Pero la sí, cosita de hacer las hostias.
no recuerdo esa, ¿no? esa maquinita. Sí me acuerdo de toda la colección de patenas que uno como acólito, pues uno miraba y esta sí, había unas como muy viejas, entonces me decía, esto no, esto como que no, no está a la moda para, tiene que ser más moderno y utilizaba una patenita chiquitica y era muy, o sea, uno cuando estaba, era acólito, pues uno se sabía todas las los requemeñeques de todo eso, entonces uno sabía que cuál vinajera, había unas vinajeras muy antiguas, entonces como eran muy viejas, pues había que utilizar las contemporáneas que eran más, más estilizadas, más a la moda. Entonces sí, y sí, sí había mucha de esos artilugios de culto muy antiguos que estaban guardados. Entonces ahí sí estaban guardados. No sé qué pasaría con eso. Por desgracia, pues, y antes de que nos lleve el tiempo, pues no hay que olvidar que pues no sé, que desde hace mucho tiempo no tengo muy buena relación con la parte, con la parte sacerdotal, pero los últimos sacerdotes han dejado acabar el templo o sea, de una forma absurda y ridícula. No solamente, bueno, el hecho de que muchas veces hagan esos cambios de estilo, que pañeten una cosa de un color y le cambien el estilo, lo hacen de buena, para mí se me hace que lo hacen de buena manera, ¿no? Que no tienen un puto idea de lo que es el estilo, de qué están haciendo. O sea, por suerte no le colocan los colores de la bandera al templo, así amarillo, azul y rojo para que se vea bonito, pero lo hacen de buena manera. Pero actualmente el templo es una vergüenza. Digamos que junto al Samán, que los que vayan a visitar el pueblo, en todo el centro del parque, yo creo que está el árbol más bonito de toda esta región. Eh, siempre que pasaba por Gigante decían que la ceiba era el árbol nacional y Y, bla, bla. Ya un y palo eso ahí que hay algo horrible. peor de noche. De día el templo se nota así como perdiendo, digamos, caracha, como que la pintura está allí en capas a punto de caerse, pero de noche han colocado, bueno, el parque siempre ha tenido una iluminación de tipo burdel, muy, muy ochentero, dígase Sí. bien, y ahora entonces colocaron unas lámparas de color azul que proyectan hacia la iglesia. Entonces la iglesia se ve en un azul claro que a mí me parece aberrante, no sé por qué los rezanderos no se han dado Queda cuenta y han advertido eso a tiempo. miedo Oiga, pasar por el centro del parque de noche no, eso es porque una que vergüenza. esas luces, me da miedo que en algún momento esas luces me hagan convulsionar, no sé. No, eso es una vaina y a veces hay un verde neón. Oiga, Es lo yo más no sé si, horrible. Donde mete un no, daltónico allá se muere de pena no, moral. hombre, eso es una rumba, eso es horrible. Pues decir que se Y, parece a un burdel es una ofensa a los burdeles. O sea, oh, sí, claro. eso es, ah, uno no ve, corre el riesgo de tropezarse con un ladrillo, alguna cosa, porque eso le pegan en los ojos, luces neón Mm. brillantes, casi rayos láser en los ojos, No, horribles. es una... No, no Oiga, sé, yo tengo otro tema, pero no sé si era por las épocas de Semana Santa o permanecían un poco más allí, ahí en la zona de la capilla, incluso en algún momento en el primer bloque también las colocaban y eran estos muebles de madera donde se sentaba el padre a escucharle uno los pecados. escenario. Solían como tener, sí, pero solían como dejarlos, tengo la impresión de que solían dejarlos porque en algún momento como que me sentaba allí. Entonces, y no los he vuelto a ver, no sé. Creo que la última vez que me confesé, como terminando la confirmación, fue más una confesión en las bancas como tal, como que se ha perdido esa costumbre, ese secreto que imponía ese mueble, ¿no? Que de cierta Sí, sí. forma usted lo salvaba de las caras, de los gestos, de qué pecado digo para cumplir con mi deber. Sí. Sí, ahorita es que creo, no sé, después las lenguas que justifican todo dicen que, bueno, es que aparte de eso, partiendo de las buenas intenciones hacen burradas, ¿no? Entonces fue el cambio de las puertas, de las antiguas puertas de madera que tiene el tiempo, porque eran de madera, unos portones inmensos. eh, Sí. no sé, otro científico dijo, no, pues hagamos parecidas, pero hagámoslas de metal, ¿no? Entonces quitaron las puertas de madera, unas puertas viejísimas, pues no sé si eran las puertas originales, y colocaron una copia en metal de hierro, latón, no sé qué carajo sea, que, o sea, si ya el altar principal chilla con la estética No, y las interna de las puertas puertas, quedaron grises, eso no pega.
Entonces eso es completamente chocante. Yo Como usted cuando vi eso, colocar ese mantel de flores que colocaban en los comedores antiguos, que era ese mantel como de tipo, como tipo, ¿cómo se llamaba esto? Era como un caucho, era algo muy, muy delicado. Plástico. Como colocarlo, sí, en plástico, como colocarlo en el baño, eso no pega por ninguna parte. entonces eso, pues, y aparte no sé, porque una cosa es el peso de la madera, otra cosa de una puerta de madera, a otra cosa es el peso de una puerta de como 3 metros de metal. No sé qué tanto puede afectar a la estructura como tal del templo. Partiendo, creo que emproblemaron a un cura por eso, porque, y a partir de eso, pues ya creo que los curas no le colocan encima del templo ni, pues por fuerita no le colocan ni un dedo. Ah, Entonces, no, y están literalmente, los temas esos de patrimonio, pero igual yo creo que las puertas Freddy no le hacen daño. Bueno, con suerte que las puertas de madera se abrían en dos puerticas, ¿no? Y quedaba ahí. Pero creo que no le hacen daño por la formación de la puerta así en ese medio círculo, ¿no? Que soporta esa arquitectura N cantidad de peso, que es también y, la arquitectura de los túneles. Entonces ahí y no. la cereza del pastel en todas las cosas lindas que le han hecho al templo, que incluye el altar extraño, lo que significa echarle estuco a la parte verde esa, colocarle palomas, dejar que las palomas aniden ahí en el templo, cambiarle las puertas por unas puertas de metal, no echarle ni un cariñito de si se atémpera a la parte de afuera. Pero incluso, Me da risa que fíjense esto que. la foto ahí porque mm, el templo es el pueblo, o sea, por mucho que uno no sea cristiano, que no sea católico, pero el templo es la imagen del pueblo, uno se siente representado tanto por el templo como no, por el claro. santo. No, Son esa los dos. identidad, es lo que decía Dayan sobre la identidad. Incluso fíjense que hace rato que hablaba Freddy de las antiguas lámparas, que supongo que iban por todo el centro, así hacia el atrio. Pero a los laterales, bueno, recuerden que hay unos cuadritos donde hacen como el Via Crucis, ¿no? Unos cuadritos, no sé en qué material son bonitos, ¿para qué? Pero alrededor de esos cuadritos hay unas lamparitas también ahí en una especie de metal, que esas también Sí. las cambiaron por una vaina LED. Eso se ve horrible. Dios mío. Esto, no, y entonces sumémosle las lámparas LED, el hecho de fue muy gracioso ver las candidatas al reinado del bambuco de alguna cosa tomándose las fotos ahí a la entrada del templo, con riesgo de que se les saltara un ladrillo y les cayera en la cabeza de lo desgastada que está, porque da vergüenza, honestamente da vergüenza eso. La cereza del pastel de todo esta desidia patrimonial, cultural, religiosa, es esa antena de DirecTV en lo alto de la torre, donde todo el mundo lo ve. Dios mío, no, no, no sé qué canal piensa ver el cura que tiene que colocar la antena de DirecTV en la parte más visible, en una de las cosas falsas que tiene la torre en lo alto. Cosa tan chocante, qué cosa tan desagradable, qué cosa tan mal puesta, hombre. Eso no tiene perdón de Dios. Y Dios debe estar revolcando entre las nubes en el cielo al ver tanta brutalidad que están haciendo con ese templo. Y lo otro que yo no sé si se me hace el colmo de los colmos es el hecho de, ¿cómo se llama la cúpula? ¿Cómo se llama eso? La cúpula final. Chapitel. El Que ya tiene chapitel. monte. No, es que ya tiene árboles. O sea, Sí, sí, literalmente exacto. están saliendo árboles. Yo creo que son, ¿cómo se le llama ese árbol? Cachingos, si no estoy mal. Que algún pajarito pues llegó ahí, cagó la semilla dentro de la base y a los lados del chapitel ahí están saliendo arbustos, o sea, árboles. Yo creo que ya deben tener 1,5 metros, 2 metros, y obviamente si eso no lo cortan, pues las raíces van a seguir penetrando, van a seguir rompiendo y en unos 5 años yo me imagino que en algún momento el chapitel se vendrá al suelo porque hay árboles ahí y ahí sí tienen huevo Claro. que con el cuento de que no pueden tocar porque es patrimonio. Hombre, si es patrimonio, pues la función de ellos es cuidar ese Claro. patrimonio, y así no fuera patrimonio, o sea, que es el sitio de alabanza de los católicos, el pueblo iquireño, que es bien godo, bien, bien católico, eso se persina para todo, y cómo es posible que dejen que un templo, que es una cosa
extremadamente bonita, extremadamente importante para la identidad del pueblo, no sean capaces de mover un dedo o, o que al menos presionen a los políticos ahí de turno a que si es por cuestiones de permisos y todo eso para que arreglen eso. Es que no se necesita permiso, necesita que alguien vaya, coja una berraca de peinilla y tumbe las matas que están saliendo. Es que no me extrañaría que un día de estos haya una mata de plátano por ahí saliendo también de algún lado, pero por favor, Es que eso, yo para mí es nunca entendí bien el tiene problema de nombre. eso porque pues están con el tema del patrimonio, el samán, luego que de cierta forma todo el centro, digamos lo histórico de Iquira, las casas de por allí, como la de Pablo, de Don Pablo, que no se conservan, las pocas que conservan en Bareque en esa estructura vieja. eh, y entonces en algún momento han colocado algo y ese tema con el patrimonio había escalado tanto, digamos, como documentación, como problema, que si alguien quería meterle la mano a eso, era para meterle la mano de restauración, o sea, que ni siquiera la pintura. Y como habían indicado que ese templo era en ladrillo, no llevaba pintura ni nada, entonces hay un problema, pues ni el berraco, porque pues la diferencia entre remodelar y restaurar algo es enorme y requiere mucho dinero. Yo creo que sí hay que estar muy pendiente cuando por fin, pues porque haya cierta político local, no voy a dar nombres para no, pues cierto día publicó que efectivamente ya se había girado un rubro para la remodelación o restauración más de toda esa parte del templo. Pues yo creo que sí es un compromiso nosotros estar pendientes de que no vayan a ser más cagadas. Que definitivamente cada vez que se llenan de muy buenas intenciones y cuando llegan a ser unas burradas brutales. Entonces, yo creo que es, 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 ¿cómo se le llamaría eso? Es como derecho, digamos que la esfera intelectual, municipal, artística, filosófica, histórica del municipio. Yo creo que tendría que dar muy buena asesoría a aquellos que vengan a realizar la restauración. Porque, bueno, Edwin dice que sí, que el color del templo tiene que ser en ladrillo, pero es la torre la que está en ladrillo, la que no se construyó. El primer bloque siempre ha estado pintado, que es lo que decía Dayan con los colores de San Francisco de Asís. Yo no había pensado en esa relación entre los En colores. el café, pero Eh, yo siempre he pensado que el café era por la túnica, porque siempre se ve a los yo no franciscanos tenía con el idea, café este clásico, ¿no? Sé que era por pobreza. yo pensé que lo era porque compraron pintura verde y echámosle verde acá. Sí, no, no. Pero pues yo creo que sí, ya esa parte, pues lo más intelectual ahí en el municipio, pues es el colegio. Yo creo que la parte de docentes y todos tendremos que estar pendientes ahí de que se ajuste lo que se le haga a ese templo, se ajuste verdaderamente al concepto de identidad y al concepto histórico del municipio y de lo que representa como tal. Eh, Tampoco yo creo que haya cosas inamovibles, sino que hay que saberlo charlar bien, porque pues podrá llegar por allá el artista plástico eh, ultra progre de no sé, de Bogotá, que pues llegará y no va a estar en contexto, digamos, con todo el proceso histórico del municipio y llegue a ser también chambonada. Entonces yo creo que esa parte sí se tiene que dialogar muy bien, tanto con las directamente relacionados, que son el cura y la parroquia y todo eso, como la parte política local que tiene que estar pendiente en la juega de que lo que se haga bien, no solamente con el templo, sino también con el samán, ¿no? Yo creo que también el samán necesita, y el parque necesita un ojito, Dios mío, que le quiten esas luces de convulsiones que el parque era tan bonito cuando tenía es más, el parque tiene sus candelabros, sus brazos para colocar sus lámparas de parque bonito. No sé qué efecto psicotrópico tienen esas luces ahí dentro no sé, no me explico cómo alguien puede sentirse orgulloso por esas luces extremadamente repelentes, son horribles. De noche es horrible.
No sé qué más podríamos decir. En fin, En fin, en última sí, es decir, Que mi Dios los perdone. el templo, pobre Chuchito debe estar allá diciendo, pero qué, lo que le hicieron a la casita. Del templo es algo, lo que dice Freddy es muy cierto, independientemente de la creencia que se tenga, el templo de Iquira forma parte de la identidad y de la iquireñidad, si se le quiere llamar así. Y ojalá lo que se le vaya a hacer, y ahora en adelante, si se lo hacen, pues siga, digamos, la línea de identidad que tiene el templo como tal. El templo de Ikira es un juego de dos naves sencillo que reclama la humildad en la cual se inspiró desde sus inicios. En un tipo pobre, Francisco de Asís, y ojalá conserve al menos las características más esenciales, color al menos. nada, pues yo creo que finalizando, como invitarlos a que cuando ingresen al templo analicen esos pequeños detalles que se comentan acá. Con relación a lo que comentaba Dayan, yo creo que filosóficamente en esa simplicidad, en eso tan pequeño, pues en el fondo existe una gran genialidad, y esto también representa en lo que decía Freddy de un espacio sagrado, y cómo uno al ingresar siente, digamos, esa tranquilidad que emana de allí, ¿no? Porque a veces entre se hace mucho, pues realmente se dice poco, pero lo que está allí y lo que medio queda, pues ha estado en una justa posición, muy simple, pero muy bien hecha para representar esa identidad de la que hemos hablado el día de hoy. Listo, pues, no siento más, pues, damos por cerrada la sesión templerística de Templari. De tener Sí.